Hola, muy buen día a todos. Somos consultores de validez ambiental y estamos haciendo una pequeña cápsula informativa en la que vamos a hablar acerca de el plan hídrico que está presentando el gobierno. Todavía no lo hace de manera oficial, todavía no está en el DOF, pero sabemos que va a considerar las acciones para temas de agua de 2024 al 2030. Correcto, mi estimado Arturo. El objetivo principal del plan de hídrico va a contemplar su periodo de gobierno, que va a ser desde 2024 hasta 2030. Algo que en lo personal se me hace un poco, pues, egoísta. ¿Por qué? Porque nada más contemplas un plan de tu gobierno, ¿no? O sea, no contemplas un plan a largo plazo. Entonces creo que sería importante, ¿no? Empezar como por ahí. Bueno, de hecho, yo creo que eso es un problema mismo de México como nación, porque todos los programas de ordenamiento territorial, de agua, de residuos, siempre van a estar ligados a ese sexenio de corriente, ¿no? No sé, el metro en la Ciudad de México, por ejemplo, también tenemos periodos cortos en los que el plan del maestro del metro va cambiando de acuerdo a cada partido que se encuentra en el poder, ¿no? Entonces, ya haces un camino, ¿no? Ya construyes algo, pero pues el siguiente gobierno, independientemente de si simpatice o no, va a derrumbarlo simplemente porque no es de su gobierno. Entonces, creo que desde ahí estamos un poquito carentes, ¿no? Digo, un nuevo gobierno, buscaremos nuevas cosas, pero pues al parecer sigue igual. De hecho, también hay un tema con el otro extremo, por ejemplo, temas de ONU, temas de sustentabilidad. Estamos hablando de 1998-97 con Río de Janeiro, no del 92, perdón, donde se establecen acciones para el 2030 y 2050, ¿no? De hecho, muchas de estas convenciones surge la Agenda 2030. Entonces, ¿cuál es el problema? Estamos hablando de entre 30 y 40 años. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a rendir cuentas si no se cumple el objetivo? Pues quien esté en esos años, ¿no? Mientras tanto, pues puedo no hacer nada. Entonces, veo que es un problema de gestión, de organización, tanto para periodos cortos de gobierno como para periodos muy largos, ¿no? Porque realmente, ¿quién está tomando esa responsabilidad? Sí, es el gobierno actual quien esté tomando la responsabilidad y pues va a hacer lo que pueda con lo que tenga, ¿no? Entonces, Es es un poquito correcto. complicado, ¿no? De hecho, ya había un plan, ¿no? 2020, 2030, no sé si era como del gobierno, bueno, o sea, como del gobierno actual o era como de algo más. Es correcto. No, de hecho, el plan hídrico anterior, 2020-2024, que se publica por ahí de 2018, una vez que Andrés Manuel entra al poder, pues es una gestión de él propiamente. Entonces, ese es otro plan que tenía otros objetivos, que tenía otras cosas. Si bien hablamos del mismo partido, pues como vemos, cada gestión siempre lo va a tomar de manera diferente, ¿no? Pero antes de continuar, queremos hablar acerca de cuál es el objetivo específico de un plan de gestión. En este caso, el Plan Nacional Hídrico 2020-2024-2030, el cual es su nombre oficial. Bueno, su objetivo es, como ellos dicen, es garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad. ¿Tú dirías que actualmente estamos haciendo efectivo este derecho? Eh, Mira, algo también que quería regresarme es que ese derecho ya está en la Constitución, ¿no? O ¿Es sea, no es correcto? como que sea un plan nuevo, ¿no? O sea, el objetivo ha estado claro desde la Constitución. E incluso regresándonos, hay otro artículo que dice que el ser humano es, bueno, al menos el mexicano, tiene derecho a un medio ambiente libre, sano, ¿no? Es correcto. Entonces, desde ahí. Actualmente siento que estamos muy detrás en cuanto a temas de agua. Incluso yéndonos más profundo, ahorita regresamos, pero la Ley Nacional de Aguas, ¿no? ¿En qué año se establece? Estamos hablando de los 70s. Ah, sí, ¿no? Fue de las primeras leyes que se establecieron, las NOMS, ¿no? Sí, de agua siguen desde el 96. Y al momento ha crecido la tecnología de una manera impresionante, la industria, los requerimientos de agua ahora son muchísimo mayores que en el 70, ¿no? O sea, año con año, un ejemplo que mencionábamos hace rato, ¿no? El tema de, no sé, de la inteligencia artificial, ¿no? De los software, de toda la parte de nubes, necesitamos cada vez más recursos, ¿no? Que pues antes no estaban ni siquiera imaginados, ¿no? Presupuestados. Entonces ahora la cantidad de extracción de agua que se tiene en la ley como que no se contempla, ¿no? Entonces creo que sería interesante como a ver qué nos dice este plan hídrico. Este plan hídrico se desarrolla principalmente por un tema y es la cantidad de agua que gastan las industrias. Primero, vamos a hablar un poco de agricultura, pero también de las otras industrias. Déjame hacer aquí un paréntesis. ¿Por qué surge la necesidad de generar un plan nacional hídrico? Bueno, tomando rápidamente un dato de una refresquera muy conocida y muy grande en todo el La más mundo, conocida, para que no haya duda. bueno, sí, la más conocida, ¿no?
Revisando su plan de sustentabilidad, en primera dice que le cuesta aproximadamente 1.42 litros realizar una botella de agua. Uno De de sus refresco. productos, ¿no? Una botella de refresco. No, es por litro. Para hacer un litro de Ah, refresco sí, sí, necesitas justo. 1.42 litros de agua. Entonces Menos. resulta que en el año 2023 utilizaron 30.986 megalitros de agua. ¿Cuánto ¿Cuántos es un son un megalitro? megalitro? Efectivamente. Vamos a empezar hablando, ¿no? Un metro cúbico, que es lo que nos suele suministrar el municipio. Ya hablábamos en este video acerca de esto. Un metro cúbico es lo que nos suministran las pipas del municipio. Un metro cúbico es un equivalente a 1.000 litros. O sea, ya estamos hablando 5 metros cúbicos, 5.000 litros, ¿no? Son cisternas ya muy grandes o tanques gigantes. Incluso para llegar, o sea, un ejemplo claro porque ya son números que ni siquiera podemos contar. Sí, sí podemos, pero es más complicado. 1 por 10 a la 6, o sea, 1000 de 1000, prácticamente, O ¿no? sea, estamos hablando de 1, 0, 0, 0, 0, 0, 6 A ceros ver, después del ¿cuánto uno. sería? Sería 1 millón, ¿no? Sería 1 millón de litros. Es O correcto. sea, un megalitro es 1 millón de litros, prácticamente, ¿no? 30.960 Megalitros millones, ¿no? de litros. Millones de litros, o sea, es una cantidad de agua inmesurable, o sea, realmente no tienes la capacidad de realmente medir cuánto estás haciendo, cuánto estás extrayendo, ¿no? Pero no toda es obtenida, por ejemplo, del subsuelo, ¿no? Hay diferentes fuentes en las que podemos obtener agua. Por ejemplo, esta empresa está tomando de agua municipal, o sea, ya existe un drenaje por parte de un municipio, establece todo el tema de potabilización, de factibilidad Que a bueno, tu regresándonos empresa, un poco, el agua municipal la extrae, ¿no? De ¿correcto? pozos, De por tener lo regular. pozo. El agua extraída de, bueno, de municipio en este caso, estamos hablando de 10 megalitros en este año 2023. Agua de pozo, o sea, pozos propiamente privados de la empresa que ellos mismos Concesionados. abren, que a quien les da el permiso con agua. Estamos hablando de una extracción de 21.739 megalitros de agua. De río no se usa mucha porque es más complejo su proceso, Pero bueno. tiene menos minerales, No, se aparte de que el diluyen. agua de río, casi todos los ríos están contaminados. O sea, cualquier río que está al aire libre está contaminado. Es correcto, se lo hace más complicado. Tomó en ese año 0.26 megalitros. Aún así, aunque sea Es un poco, es demasiado. mucho, ¿eh? Es, pero mucho. Perdón, y agua de lluvia. Ellos tienen sistemas de captación de agua de lluvia en la cual obtuvieron 7 megalitros. La suma de todo esto son los 31.000 que veíamos anteriormente. Es una cantidad de agua realmente. O sea, no, yo no alcanzo a dimensionar, ¿no? O sea, yo llegué a trabajar en una planta que tratábamos 3.000 metros cúbicos diarios de agua, ¿no? Y se me hacía una cantidad exagerada, o sea, llenabas pipas, una pipa de agua la podías llenar en 1 o 2 minutos. O sea, esas pipas grandes, ¿no? O sea, imaginen la cantidad de agua. Entonces, por eso surge, ¿no? La idea de un plan hídrico, que ya estaba, ya había, y el problema, regresando, es no se le da un seguimiento a los siguientes gobiernos, ¿no? Pero bueno, Es correcto. Entonces, ¿cuál es el objetivo del plan hídrico? Pues como decíamos, garantizar este derecho, el derecho humano al agua, en tanto en cantidad como en calidad. O sea, que esté disponible para todos y que no nos haga daño, básicamente. justo. También asegurar la sostenibilidad de nuestros recursos, bueno, de este recurso en particular, y fomentar un manejo adecuado y responsable del agua en todos sus usos. Asegurar la sostenibilidad. ¿A qué suena sostenibilidad? A usar el agua ahorita sin afectar a las generaciones futuras. Eso es lo que dice la sostenibilidad prácticamente. Correcto, o sea, recordemos que un cuerpo de agua, que así es como se le conoce, superficial, debajo del agua, etcétera, pues tiene una capacidad para dar agua, ¿no? O sea, no puedes sobrepasarla. No puedes, a lo mejor hay pozos que no pueden dar un megalitro de agua. Ahora, cada cuándo está dando ese litro, ¿no? Porque tiene que regenerarse a través del ciclo del agua. Entonces, si bien es un recurso que se puede regenerar, el proceso de regeneración es muy tardado, ya sea por filtración en el suelo que capte los nutrientes o por la vaporización que se genera, ¿no? De cualquier modo, es muy lento el proceso. Por lo tanto, no podemos, mientras más consumimos agua, es lo que se le conoce como estrés. Estamos estresando esa fuente o ese cuerpo de agua y eventualmente va a secarse y vamos a tener problemas como los que hemos tenido en los últimos años. Que actualmente ya existe algo que se llama veda, Samuel García. zonas de veda, las cuales nos indican que no puedes ocupar
cierta cantidad de agua en una cierta región hidrológica. Luego comentamos que O, es o una... nada. O sea, no se puede usar Ujú. para nada el agua que se encuentra en Sí, ese tienes cuerpo. que esperar a que se regenere y una vez que hagas los estudios, y, bueno, ya, ya existe la suficiente cantidad, ya puedes volver a extraer, ¿no? Algo que pasó en gobiernos anteriores es que se dieron todas las concesiones a zonas de veda. Entonces hay que estar pendientes de todas estas maniobras, ¿no? Es correcto, y precisamente por eso este plan que se está proponiendo desde el nuevo gobierno entrante en poder es basarlo en cuatro pilares, ¿no? En cuatro ejes principales en los que va a estar oscilando, perdón, todos los objetivos específicos de este gran plan. Como por ejemplo, uno de ellos es política hídrica y soberanía nacional. ¿A qué me suena? Pues a eso, ¿no? A preservar zonas de veda, que no tengamos temas de concesiones privadas a empresas canadienses, que es lo que ha estado sucediendo últimamente. Hay empresas de los Estados Unidos también que tienen un gran aprovechamiento de agua y pues realmente nos quita acceso a todos los demás, ¿no? Que en teoría todos somos dueños del agua porque es un bien del país. Sí, pero también, bueno, no es un pero muy, muy pequeño y casi no pasa, pero hay veces que las empresas hacen toda la ingeniería para extraer agua y los gobiernos, por no querer invertir, direccionan a veces como la culpa. No, es que no tienes agua por culpa de esa empresa que está extrayendo. Sí y no. ¿Por qué? Porque el gobierno también es su responsabilidad de que todo el municipio o toda la gente tenga su agua. Pero pues también las empresas pues se aprovechan como de que pues, no te están dando agua, pues yo busco extraerla, ¿no? Es un pero que sí pasa, pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, y para mí va ligado al segundo punto, segundo eje de este plan, el cual es la justicia y acceso al agua. El agua es uno de esos recursos naturales que nosotros publicábamos en algunos de nuestros posts. Si los han visto en LinkedIn, sabrán que hay ciertos recursos que causan conflictos armados en el país y en el mundo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la madera, uno de los principales, y el segundo es el agua. Vamos a dejarlo por aquí la imagen para que la recordemos, pero esto nos da a entender de la importancia del agua. No es petróleo, no es oro, sin embargo es algo más importante, es algo vital para todos nosotros. Sí, sí, también en eso también incluir los residuos, ¿no? Incluso como hay ya mafias enteras de la gestión de residuos, ¿no? Y bueno, uno de los siguientes puntos que contempla este plan es la mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático. Aquí hablamos de dos cosas, ¿no? Para Sí, empezar, no sé por totalmente, qué no lo sé cómo lo juntaron, juntaron, ¿no? exactamente, no sé cómo lo juntaban en el mismo punto. Mitigación del impacto ambiental. Para extraer agua, ¿tú qué haces? ¿Qué necesitas? Para extraer agua, primero ves cuánta agua necesitas, en teoría, ¿no? Hay veces que... mm, Factibilidad. justo, la factibilidad, ¿no? O sea, tú requieres un megalitro, como veníamos hablando antes. ¿Es factible que el cuerpo de agua donde la vas a obtener te dé ese megalitro? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuánto vas a dejar que se regenere? A eso se refiere la mitigación, que tú estás extrayendo, acabándote un recurso, agotándolo. ¿Qué vas a hacer tú para que se mantenga o se parezca lo más parecido a como tú lo encontraste? Esto es mitigar, porque nunca lo vas a dejar como exactamente como lo encontraste, siempre va a ser lo más parecido a. Sí, esto viene, de hecho, en los estudios de impacto ambiental, ¿no? Que lleva parte de este estudio es la mitigación, ¿no? Y adaptación al cambio climático. Aquí ya no estamos hablando de frenarlo. No, aquí estamos Aquí- hablando de, ¿está pasando esto? Pues hay menos agua, pues voy a tratar de sobrevivir con menos agua yo. Y digo también, ¿no? Es la palabra adaptación. Antes se hablaba, o bueno, se busca hablar de minimizar o de no llegar a este cambio, ¿no? Creo que lamentablemente ya todos somos, a todos nos ha afectado, a todo el mundo les ha afectado el cambio climático. Lo decíamos en otro canal, que incluso la pandemia, ¿no? Fue un efecto secundario del cambio climático. Eh, los incendios que están viendo ahorita En Los en Ángeles. Los Ángeles. Entonces, pues bueno, ya está cambio climático, ya está, ¿no? Entonces, por eso nos Buscas resulta extraño adaptarte, este ¿no? punto. ¿Vas a mitigar o vas a adaptarte? Exacto, ¿no? Pues Entonces, hay creo que acciones para ambos, pero sí hay que leerlo bien, sí hay que ver a qué se refieren estos dos puntos, porque son dos puntos que no, o que sea, recordemos cuando se publica el plan. Entonces no sabemos a qué se refieren estos dos puntos, ¿no? al momento no. Y el último punto es una gestión integral y transparente. Por ejemplo, me imagino yo que esto va enfocado a grandes urbes, Ciudad de México. Ciudad de México no tiene mucha agua. ¿Dónde viene todo el agua que viene de Ciudad de México? Pues del Estado de México, ¿no? O sea, ya estamos aquí validando o violando. Recordemos que es un país federal, insisto, entonces cada municipio, cada estado, perdón, es independiente uno del otro, entonces cada uno debería tener su propia gestión y así.
Entonces toda el agua la recibe de los estados, uno. Y la poca agua que tiene, la tiene en concesiones como la empresa que veíamos al principio. Y por eso tenemos tantos problemas de escasez de agua en la ciudad. Bueno, no problema porque extrae recursos de donde puede, porque es la capital. Pero si no lo hiciera, sí sería un problema, ¿no? Porque no tendríamos agua. Sí, de hecho, ese problema se vio más En otras visto el año ciudades. pasado, ¿no? De hecho, el año pasado sí dejó de llover y todos... Porque sí, sí tomamos agua del Estado de México, de otras urbes, pero recordando que es un 60-40. 60% actualmente se extrae de la Ciudad de México y el otro 40% viene de los otros sistemas alrededor. Entonces, aún dependemos de lo que tenemos aquí. Por eso se está hundiendo la ciudad también, porque estamos sobreexplotando los recursos. Recordemos que tenemos el suelo, abajo del suelo hay agua. Entonces, si tomas esa agua, pues se va quedando el puro suelo, ¿no? Por eso va hundiendo la ciudad, principalmente. Y esto de gestión integral a mí también me suena mucho a tratar de combatir la corrupción, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del ejemplo de las pipas, que muchas personas gobernadores municipales, por ejemplo, tienen su negocio de pipas, entonces como él tiene el control del municipio, no te da tu concesión de agua, no te puede conectar a la red del municipio, pues tienes que comprarle pipas sí o sí, ¿no? Porque es la única que está autorizada. Entonces, un montón de temas, ¿no? En temas de corrupción de agua. Sí, hay mucho que hacer, entonces sí es importante ver a qué nos referimos ya, una vez que se publique. Entonces, ¿cuáles son las cosas que contempla este plan para cumplir con estos cuatro ejes? Pues el plan contempla ordenar las concesiones, cuyo fin es evitar la sobreexplotación y el acaparamiento. Es Sí, lo que justo lo que hablábamos, ¿no? acabamos de decir, ¿no? Entonces, ¿vamos bien? ¿Qué sigue? Lo que continúa en este plan es la simplificación administrativa para reducir tiempos de respuesta, tener más transparencia y cero corrupción. Para mí esto es complejo. Estamos viendo cómo se eliminaron ciertos organismos autónomos y cómo esto genera problema, porque sus funciones las absorbe una secretaría que responde al gobierno directamente, ¿no? No vamos a hablar de eso, hay muchos canales justamente enfocados a temas jurídicos donde te van a hablar de estos temas. La reforma judicial, por supuesto, es algo que afecta mucho en este sentido. Entonces, buscamos hacer una simplificación administrativa. No funciona que le reportemos todo con agua, siendo federal, y a los organismos de agua en municipios. Pues creo que no funciona. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos en la industria teníamos bastantes proyectos atorados por la saturación de, bueno, no sabemos, ¿no? Pero ellos dicen que la saturación de trabajo que tienen, ¿no? Porque pues con agua se encarga tanto de crisis climáticas, ¿no? De que son tornados, son lluvias, etcétera. Eh, tanto de la gestión y concesión de pozos de agua, de extracción, eh, todo el manejo del agua en zonas federales. Entonces creo que sí es demasiado trabajo lo que tienen y digo, a veces es muy poco el presupuesto que les dan, ¿no? Entonces no los justificamos, pero sí es como importante, ¿no? Es Entonces complejo. es complejo. Otro de lo que contempla es impulsar el Programa Nacional de Tecnificación en coordinación con la Secretaría de Agricultura. Ellos dicen que con el fin de hacer un uso más eficiente del agua en el campo, al tiempo que se producirán más alimentos. Insistimos, ¿no? Aparte de la industria, ¿qué es lo que más consume agua? Va a ser las actividades agrícolas. La agricultura consume un montón de agua, porque básicamente es alimentar el suelo para que nos dé comida. Entonces, sí estamos hablando de también megalitros de agua de consumo, ¿no? Entonces, la idea de impulsar un programa nacional de tecnificación, mmm, aunado a un plan de nacional hídrico, pues no se podría llegar a ser complicado. No sé yo si se ha trabajado anteriormente de esta misma forma. Ahorita vamos a validar de la gestión pasada, perdón, pero no lo sé. ¿Tú qué opinas? No, también es que algo que también mencionábamos era que la agricultura actualmente como existe, como la conocemos, es insostenible en sí misma. O sea, solo busca extraer la mayor cantidad. Son monocultivos, en primera son monocultivos. Lo que se busca es extraer la mayor cantidad de minerales del suelo sin darle como un periodo no sé cómo se le llama eso, pero de que se recupere el suelo, Sí, ¿no? de Entonces, restauración. y más si es monocultivos, entonces aquí creo que sería regresarse a las prácticas de agricultura que se tienen, a cómo se aprovecha y después ya podemos hablar de un plan de uso eficiente del agua, ¿no? Que de hecho entiendo yo que tampoco están hablando ellos de eso, porque este tema es impulsar el programa nacional, o sea, generarlo,
Y antes de darlo oficialmente, estar pidiendo opinión. ¿Tú qué opinas de esta secretaría? ¿Tú qué opinas de esto? Sí, es Porque están cierto. impulsándolo, ¿estás de acuerdo? No es establecer, no es implementar, es impulsarlo. O sea, las palabras son muy importantes cuando se usan a nivel federal, recordémoslo. Entonces, ¿qué es lo que los habla de la palabra impulsar? Pues yo entiendo eso, ¿no? Estar validando, ni siquiera tiene una fecha en que se va a estar cumpliendo. Bueno, no sería el plan, ¿no? Complicado. A ver qué dice el plan. Sí, Habrá justo. que ver, a esperar para ver Sí, qué son dice. preguntas que hay que empezar a anotar y ver, ¿no? Pero sí, al momento no nos dice mucho. Eh, Algo que también menciona es la elaboración de un plan maestro de infraestructura en coordinación con estados y municipios, integrando 16 proyectos estratégicos para dotar de agua potable a las zonas de mayor estrés hídrico. Y así como obras de protección a la población, saneamiento a ríos, priorizando las tres más contaminados. Ok, esto sí me suena a mí, es algo que sí se debería hacer, la cooperación entre estados. México Sí, no justo. funciona como estados independientes como los Estados Unidos. Ellos funcionan así porque así fue su historia. México no, México siempre ha sido centralista. Entonces, bueno, en mi opinión, siempre he creído que esta es la mejor forma de hacerlo. Cooperación entre todos los involucrados. Recordemos que el río más contaminado es también el más grande de México, es el río Lerma. Nace en el Estado de México, en Toluca, y ¿dónde termina? Pues es que se distribuye, va hasta Guadalajara, no creo que otra parte del otro lado del país, ¿no? Ajá, Ajá. es correcto. Entonces es un Puebla, río ¿no? enorme. Y recordando que todo su trayecto estamos pasando por áreas industriales, ¿no? Zonas Principalmente. industriales y zonas Y agrícolas, ¿no? urbanas. Y urbanas. Sí. ¿No? Es un dicho que luego dicen, ¿no? Que nosotros les mandamos al Estado de México el agua sucia y ellos nos la regresan limpia, ¿no? Es No, y dentro de todo este recorrido, ¿cuántas plantas de tratamiento, por ejemplo, hay? muy pocas. No nos vayamos a lejos. La gente que vive aquí cerca, en Lerma, ¿no? Llegas a Lerma, sabes que llegas a Lerma simplemente por el olor del río que está ahí. Ya habían existido planes para entubarlo y minimizar el olor, pero es que esa no es la solución. O sea, un río incluso se puede limpiar solo si solamente paras todas las descargas de agua que existen. O sea, literal. Debido al ciclo del agua, a la remoción de contaminantes, a su propia capacidad de retirar contaminantes del agua, de la naturaleza, es posible remediar un río simplemente cortando así de lleno todas las fuentes de contaminación. Pero bueno, es algo que no se toma en cuenta. ¿Cuál es el problema? Los estados al fungir como independientes, a mí no me interesa Estado de México si a ti Michoacán te llega el agua contaminada porque eso a mí ya no me corresponde, ¿no? Correcto. Entonces, Michoacán no me interesa cómo te Entonces, llega el agua yo contaminada a pongo plantas de Guadalajara. tratamiento más cerca del núcleo de mi estado, ¿no? Y se va acercando el tuyo, pues ya no voy a poner nada. También exigir las normas, porque ya existen normas de descargas. Entonces, pues, ¿qué está pasando, no? Porque pues, está tan contaminado si ya existen normas, si ya existe incluso en la Constitución de México tener acceso a un medio ambiente sano, ¿no? Que ya lo habías mencionado. Entonces creo que sería importante regresarnos hasta ese punto. Hablando de este tema, ¿por qué usamos de ejemplo el río Lerma? También lo menciona el propio plan. Y es que este río, aparte de todo lo que recorre, tiene alrededor, o en sus alrededores, 2.500 industrias ¡Ah, que la madre! producen aguas residuales con químicos, residuos peligrosos básicamente que se están vertiendo al mismo río. 2.7 millones de personas viven a sus alrededores y generan desechos que se vierten al río, naturalmente. Muy importante, ¿cuál es la inversión que se ha hecho por parte de los gobiernos en estos años? Datos de 2017, se han invertido 60.000 millones de pesos. ¿En qué? En la operación de 30 plantas de tratamiento a lo largo de todo el recorrido de este río. ¿No dice cuántas funcionan de esas? No, comenta que son 30 todas operativas, pero así menciona que los primeros 15 kilómetros de este río están muertos. O sea, la contaminación es tanta que no permite ningún tipo de biodiversidad, obviamente, ni en el agua, ni aves que pasen por ahí, ni en el suelo cercano al mismo. Entonces, es algo bien, bien preocupante este tema y por eso lo está considerando en el plan hídrico. Sí, es importante que al menos ya lo contemplen en un plan porque pasas por Toluca, ¿cuántos tubos has visto Mm, gigantes, no? Que están ahí varados porque era un proyecto que ya se tenía desde hace muchos años y pues no se da, ¿no? Digo, entubarlo no creo que sea la solución.
hasta cierto punto, porque ya evitas contaminación externa, pero sí buscar la forma de tratarlo, ¿no? De remediarlo, porque sí, es un tema Es de preocupante, salud es muy urgente. importante. Es Ajá. urgente. ¿Y qué estamos haciendo para atacar este tema? Pues el plan menciona que lo primero que se va a hacer, una de las primeras acciones, es la firma de un acuerdo nacional por el derecho humano al agua y la sustentabilidad. Eso ¿Cómo ya. no? Vamos a afirmar Hay que que estamos. firmarle. ¿Estás de Ajá. acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, no. Sí, pero no. Y no pensé llegar tan lejos. O sea, está bien, obviamente es algo correcto, pero ponerlo como punto de enfoque en la presentación de tu plan, algo que ya estoy seguro que esto ya sucedió anteriormente. Digo, es rezarnos a la Constitución, ¿no? O sea, ya está en la Constitución. ¿Quién hace este plan hídrico? Siempre lo ha hecho y es lo que me llama la atención, ¿no? O sea, es una sola institución que pasa por muchos gobiernos, pero bueno, no tendría por qué tener tantos cambios. La Conagua es la encargada de integrar, formular y proponer este plan al titular del Poder Ejecutivo Federal, o sea, al presidente. Eh, entonces él se encarga de validarlo, sellarlo y vigilar que se esté cumpliendo. Eso es muy importante. Entonces, nada más para darnos una idea de lo que mencionaba el antiguo plan, vamos a mencionar sus 4 objetivos prioritarios que tenía, del el plan 2024. El primero de ellos era garantizar progresivamente, poquito a poco, vamos paso a pasito, los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población más vulnerable. ¿Cómo vamos a identificar la población vulnerable de los demás si todos reciben el mismo suministro de agua? Pues yo no sé. Por eso es paso a paso. Por eso es paso a paso. El segundo es aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores productivos. Yo Obviamente, no ¿no? veo, ¿no? El 3 es reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y sequías, con énfasis en pueblos indígenas y afromexicanos. Claro, ¿no? Inundaciones y sequías, los dos más mayores problemas que tuvimos El año pasado en nada estos más. años, ¿no? Precisamente. Entonces, Simplemente el año pasado, cómo sufrimos el agua. En tanto estos dos puntos, creo que correcto. es... Bueno, vamos a seguir el siguiente punto ya. Sí, el cuarto punto que estaba planeado es preservar la integridad del ciclo del agua a fin de garantizar los servicios hidrológicos que brindan cuencas y acuíferos, o sea, no estresarlos básicamente. Y finalmente, mejorar las condiciones para la gobernanza del agua a fin de fortalecer la toma de decisiones y combatir la corrupción. Son 5 objetivos planteados. Aquí no veo tantos temas complejos o contradictorios como los anteriores. Sí, justo. Sin embargo, pues sabemos que no se llegaron a cumplir, ¿no? La gran mayoría de ellos, si no es que todos. Sí, digo, uno tenía como la esperanza de que este gobierno, teniendo un enfoque ambiental, ¿no? Una formación ambiental, tuviera como, pues más, como, ¿cómo decirlo? Tacto a estos temas. Pero creo que estamos viendo que no O un tanto, enfoque, ¿no? Un enfoque un enfoque. técnico. Pero, no sé, incluso, bueno, no sé si mencionarlo aquí, pero recortó el presupuesto al cuidado de las áreas naturales protegidas este año a 10 pesos por hectárea. O sea, es un presupuesto realmente ridículo para tantos suelos que tenemos de conservación. Entonces creo que sí es importante cuestionar, ¿no? Y ver realmente si está funcionando. Y nosotros como personas físicas tenemos que velar por nuestros intereses porque son intereses de todos. O sea, realmente los intereses de empresas es el 1%, ¿no? De Es la correcto. población, ¿no? O sea, nosotros somos el 99%. Entonces nos toca velar por los intereses de todos los demás. Sí, es correcto. Entonces, esa es básicamente nuestra opinión como personas que han estudiado un poquito el tema, ¿no? A lo largo de varios años. Entonces, hay que seguir validando, ver qué va a pasar cuando se publique, si hay muchos cambios respecto a este, si no, hacer un estudio profundo del mismo y pues poder poner nuestro granito de arena, ¿no? Respecto a lo que estamos de acuerdo y lo que no. Lo que es un hecho es que vamos a tener problemas con el agua, no en 2030, 2050. Entonces hay que mantenernos todos en ese mismo espíritu de mantener las mejores acciones para conservar nuestra agua. Y velar por nuestros derechos, ¿no? O sea, son derechos fundamentales escritos en la Constitución que pues, nos corresponden, ¿no?
Muchas gracias. Si tienes alguna duda, tienes alguna empresa y tienes alguna duda respecto a los trámites que se temen en el tema de agua, cómo nos va a impactar este plan en los futuros trámites federales, municipales, estatales, pues contáctanos, dejamos aquí nuestro correo, nuestro contacto, nuestras redes sociales, y aquí dejamos algunos videos con más contenido al respecto y muchas gracias por vernos. Hasta luego. No, No está grabando. grabo nada.